Están en circulación algunas preguntas en el debate público que desde el vamos encierran un problema o varios problemas. Los interrogantes giran en torno al consenso, le pongo comillas, sobre la necesidad de un ajuste. En segundo lugar, sobre por qué no estalla una situación tan dramática por la que estamos atravesando. Y en tercer lugar, si el plan de Milei, el plan económico de Milei y el plan de conjunto puede funcionar, aunque sea en sus propios términos. Los tres interrogantes están vinculados y en general parten de una premisa para mí absolutamente discutible, que es colocar la responsabilidad en la sociedad, en la gente, en el pueblo, en las mayorías, como se le quiera llamar. ¿Por qué? Porque son preguntas cuyo destinatario es la mayoría de la sociedad y especialmente los sectores populares. Porque se podrían reformular así, o están implícitamente preguntan esto. ¿Por qué vos, que sos pobre, sos parte de este consenso del ajuste? Esa es la pregunta implícita. O, ¿por qué vos, que estás en pésimas condiciones laborales o de vida en general, no estallás? Y lo mismo para quienes permitirían que funcione el plan de Milei dejándose afectar hasta niveles que son inauditos sin hacer prácticamente nada. Vayamos por partes. La pregunta sobre el consenso del ajuste, que tiene un núcleo de verdad porque mucha gente se convenció de eso, más allá del valor concreto que le dé a esta cuestión. Esa pregunta nos permite volver sobre un aspecto para mí poco indagado del triunfo de Milei. Sabemos que muchas personas votaron con la idea, repetida hasta el hartazgo por Milei, de que esta vez iba a ser diferente porque el ajuste lo iban a pagar abstracciones como por ejemplo la casta o la política. Pero es verdad, y esto se ve en lo que uno escucha en la calle o inclusive lo que muestran los móviles de la TV, que hay otras personas que opinan que se tienen que autoajustar, aunque ahora les parece que el gobierno se está zarpando un poco con esto del ajuste. Y justo hoy escuchaba una entrevista de Jorge Lanata, un consultor, en el cual, en Radio Mitre, en el cual indagaba sobre esto, ¿no? Como que la gente que estaba de acuerdo con el ajuste decía, bueno, pero me parece que es un poco mucho. Pero digo, nos permite volver sobre una de las razones poco exploradas, un aspecto que ayudó al triunfo de Milei, porque la pregunta sería, ¿cómo se construyó en esa gente ese consenso cuando la palabra ajuste en la Argentina post-2001 estaba casi prohibida? En parte porque la experiencia de los gobiernos que decían no ser gobiernos de ajuste lo eran en los hechos y la situación de las mayorías populares iba de mal en peor. Entonces el razonamiento en muchas personas podía ser el siguiente: si esto es el no ajuste y estos son los resultados, bueno, probemos con el ajuste y veamos qué pasa. Pero también hay otro elemento, y es que de un tiempo a esta parte todas las coaliciones y los referentes tradicionales se sumaron a lo que Alejandro Horowitz llamó el Partido Nacional del Ajuste, es decir, todos, y en esto incluyo a políticos, profesionales del comentario político, periodistas, economistas, obviamente, el 90% o más de lo que circuló en los medios en los últimos tiempos adhirió a la idea de que era necesario un ajuste. Y un ajuste sobre la sociedad o un ajuste sobre todos por igual. Todos tenemos que ajustarnos, como si no hubiera gente que hace décadas está hiperajustada y otros que son beneficiarios de ese ajuste. La última en sumarse a esta cantinela fue Cristina Kirchner. En el documento que publicó hace unos días dice que está dispuesta a aceptar discutir privatizaciones o reformas laborales porque, bueno, es lo que votó la gente. Entonces, otro razonamiento en un sector, digo, de los votantes de Milei pudo dar sido el siguiente: si todos dicen que la solución es hacer un ajuste, entonces ¿por qué no apoyar al que más convencido está de eso? Que era el que más lo vociferaba o lo gritaba a los cuatro vientos. Digo, porque los consensos no nacen de un repollo, son el producto obviamente de disputas y de discusiones ideológicas y políticas, de narrativas políticas y comunicacionales, obviamente basadas en la experiencia. El segundo aspecto, ¿por qué no estalla? Esto parte de una percepción que es una media verdad, o sea, una mentira, y es la idea de que no pasa nada. Si no estalla, quiere decir que no pasa nada. Y la realidad es que en términos de movilización social, en estos 2 meses, o más de 2 meses, pasó de todo. La marcha del 20 de diciembre, temprana marcha impulsada por la izquierda,
el paro de la CGT, la movilización de la CGT que rebasó sus propias expectativas al tribunales el 27 de diciembre, las huelgas recientes en ferroviarios, sanidad, docentes, movilizaciones en todo el país, hablábamos recién de la movilización en Córdoba. Pero además de esto, que es que algo verdaderamente está pasando, acá juegan dos cuestiones más. Por un lado, la idea de, un poco rutinaria, de pensar que la historia se va a repetir de manera similar, tal cual fue en el pasado. Y el modelo que existe para eso es el 2001, es decir, saqueos, movilizaciones a Plaza de Mayo, un estallido. No necesariamente va a ser así, porque la sociedad es otra, la crisis es muy distinta, todas las crisis se parecen pero son distintas, y el contexto es muy diferente. Pero por otro lado, en esta interpretación de ¿por qué no estallás?, se le exige a la gente en general y se absuelve a las dirigencias políticas y sindicales que no convocan acciones más contundentes. Empecemos, obviamente, hay que empezar para esto con la CGT y los sindicatos poderosos, los llamados movimientos sociales y toda la dirigencia política, hasta el Papa. Ahora le hizo una crítica velada al gobierno de Milei, pero lo recibió a los besos en el Vaticano y en Roma, y lo que fue verdaderamente toda una señal política de contención del gobierno de Milei. Cuando uno le pregunta a estas dirigencias por qué no hacen esto que estamos diciendo, y bueno, le dicen porque la sociedad todavía tiene que hacer la experiencia. Justamente porque si no, estallaría. Entonces se arma una cuestión que es medio circular, una profecía autocumplida. No convocan porque no estalla, porque no están dadas las condiciones para que estalle, y no estalla, digo, y no hablo solamente de estallido, sino de la irrupción de una movilización más contundente, justamente no la convocan porque no están convocadas esas medidas. Y con todo esto se le otorga a Milei algo que para él vale oro, y es tiempo. Lo que Milei está aprovechando en este momento, y con lo que está jugando, y con lo que va a jugar mañana seguramente su discurso, es con el tiempo que se le está dando ante su debilidad política. En tercer lugar, si esto funciona o no, obviamente que depende de todo lo anterior, porque la economía no es economía, es economía política, no son números, como nos quieren hacer creer tanto el dogma de Milei como otros dogmas. O sea, que funcione o no funcione no depende de una ecuación numérica, sino de una relación de fuerzas. Lo escuchaba Ernesto Tenenbaum acá en esta radio, que hizo esta pregunta en su programa y entrevistó, consultó economistas, etc. Y decía, que nos hagamos esta pregunta ya es un triunfo de Milei. Y tiene razón. Por eso no hay que hacer la pregunta, sino organizar la respuesta. Y todo esto remite a un viejo adagio que viene desde la Revolución Francesa, por lo menos la Gran Revolución Francesa, en la que alguien dijo: los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Casi 200 años después, el escritor francés André Malraux modificó y corrigió un poco el apotegma y dijo: no es que los pueblos tengan los gobiernos que se merecen, sino que la gente tiene los gobernantes que se le parecen. Puede estar eso más cerca de la realidad. Capaz que Milei se presentó como algo parecido a la sociedad que tenía bronca en ese momento específico de cuando se tenía que votar en el balotaje. Para la misma época y en varios textos, León Trotsky discutió contra esta idea por varios motivos. Porque, por ejemplo, en un periodo relativamente breve de tiempo, el mismo pueblo tiene gobiernos muy diferentes, inclusive opuestos en términos ideológicos políticos. Porque desde el momento que se establece el gobierno, puede perdurar bastante más tiempo que las condiciones o las relaciones de fuerza que le dieron origen. Por ejemplo, el último ejemplo, son todos, pero el último ejemplo es de Fernando de la Rúa. Sobrevivió mucho más a esas condiciones, o sea que ya la sociedad no se lo merecía, si en alguna vez se lo había merecido, y sin embargo, por este sistema político, seguía ahí. Porque además un pueblo no es una unidad homogénea, está dividido en clases, en castas, en fracciones de clase, etc. Y por lo tanto no es una unidad homogénea. Entonces no, la Argentina no tiene el gobierno que se merece, obviamente se merece otra cosa, pero para lograr eso, además de luchar, obvio, y no buscar las respuestas en el lugar equivocado, quizá también habría que cambiar las preguntas. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.